yo estaba reflexionando que si se compara con el primer congreso, se va viendo cómo ya los grupos van teniendo una mirada multidimensional de la integración cada vez mayor. Y como los atrasos de nuestra integración son tan grandes, pues por eso en la práctica resulta una formulación de tal cantidad de propuestas de acción. El punto, como se ha discutido también en el Congreso, es que hay que hacer una priorización de todas maneras de trabajos, porque como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y tenemos que ir generando también resultados. Pero yo considero muy enriquecedor, y por eso estoy haciendo la comparación con el primer congreso, el de que cada vez más en cada grupo de trabajo hay unas reflexiones mucho más amplias y mucho más completas, y será cuestión ya en los trabajos futuros de que vayamos viendo dentro de cada grupo una prioridad, una priorización de determinados temas que serían los que por ahora se estarían trabajando. No sé si hay algún comentario con relación a la presentación de los grupos de trabajo. Puedo sencillamente hacer una sugerencia. Nosotros en el año 2011 hicimos, dirigido por Marcelo Alperín, una investigación sobre la cláusula sobre la acumulación ampliada en la calificación de origen, donde se analizó y se hicieron propuestas. Este documento fue presentado en ALADI a los representantes de todos los países y tuvo una muy buena acogida, de manera tal que este documento está a disposición en la revista número 25 de Aportes, que es un elemento muy importante en estos momentos en virtud de lo que hoy expuso Sergio Abreu de ALADI. Yo creo que se puede retomar este documento como un elemento para iniciar acciones concretas. Por eso lo estoy mencionando. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre la presentación de los grupos de trabajo? Entonces, si les parece, entramos ya en la parte final de este congreso y le doy la palabra a Félix. Muchas gracias, Edgar. Y creo que sí, que hemos llegado al final del Congreso. Creo que se han cumplido bien los objetivos que nos habíamos fijado. Creo que ha sido un trabajo denso, intenso. Después nos referimos a ello. Y creo que en esta última parte lo que deberíamos hacer es hacer alguna referencia al plan de acción, que es lo que se ha estado trabajando, y tengo la impresión, Edgar, de que tú eres la persona más indicada para hablar del plan de acción. Bueno, no me voy a sentar ahora otra vez a leer. Voy a hacer únicamente algunos comentarios. El plan de acción ya ajustado se le enviará absolutamente a todos los integrantes del GRIDALE, pero entonces como información en esta conclusión del Congreso, ayer trabajamos un largo rato con la presidencia del Congreso, con todos los coordinadores, tanto de grupo como de subgrupo. Hicimos una revisión de todas las distintas sugerencias que hoy en esta sesión se han leído respecto a acciones posibles, pero se definieron también durante el Congreso unos enfoques que son los que finalmente se han aplicado.
si bien la integración es multidimensional, no todo se puede abordar de una vez. Y si hay una dispersión muy grande, pues eso impide tener resultados. Pero a la vez eso hay que manejarlo con la realidad de que tampoco podemos pasar a ser monotemáticos. El mismo grupo tiene conformaciones distintas, formaciones profesionales diferentes, intereses que no son los mismos. Tenemos que darle juego de todas maneras también a la composición y existencia misma del grupo. Entonces, lo que se buscó fue, uno, trabajar con el criterio fundamental de flexibilidad y de velocidades distintas. Manejar en adelante frente a los gobiernos, los procesos de integración y los distintos actores de la integración, el concepto de que en este momento la rigidez no nos lleva a nada y hay que manejar un elemento de flexibilidad y de velocidades diferentes por los compromisos inclusive mismos que en un relanzamiento de la integración se fuesen adquiriendo dentro de los distintos procesos de integración. Ese es entonces un marco de fondo para el trabajar en el plan de acción. En segundo lugar, hubo que hacer alguna selección de algunos de los temas. No descartándolos, sino sencillamente no poniéndolos todavía como una respuesta inmediata a la situación de pandemia en el manejo que se va a hacer de ella en la pospandemia. No tratar ahora, por ejemplo, el tema de los parlamentos regionales y una posible convergencia a futuro en una consolidación de un parlamento latinoamericano, pues claro que no se está menospreciando el tema es muy importante, pero no sería un tema en este momento, dentro de la necesidad de seleccionar acciones puntuales y específicas, desarrollable como prioridad, sino que se seguirá trabajando dentro del grupo, pero no en el plan de acción en esta parte inmediata. Temas, por ejemplo, como la gobernabilidad democrática y los principios democráticos. En la mayoría de los procesos inclusive hay cláusulas que tienen que ver con la vigencia de los principios democráticos. La parte de convergencia dentro de la diversidad, dejarlo como un punto simplemente de ejecución no tiene sentido. Hay que envolverlo más bien, esa convergencia en la diversidad, dentro del desarrollo de otras de las acciones propuestas. Y así, de esa forma, se hizo de todas maneras una selección que de los 15 temas inicialmente propuestos, quedaron finalmente 8 a corto plazo y 3 en el mediano plazo. El tema de cultura de la integración no se dejó en el mediano plazo, sino que pasó al corto plazo. Quedó dentro de los 8 ejecutables en este momento. Voy entonces a hacer únicamente una reflexión muy general, porque no es el momento de sentarnos ahora a leer el documento que les pedimos, ya que ustedes lo vayan mirando y analizando con detenimiento, pero enumero los puntos que finalmente quedan acordados y acogidos para el plan de acción, por lo menos en esta fase inicial. Esto tampoco va a ser una camisa de fuerza. Circunstancias o hechos que generen de pronto problemas más adelante generarán el ajuste correspondiente en el plan de acción. Pero por ahora, como una respuesta a la coyuntura actual de la pandemia y como una propuesta de cómo empezar a reaccionar en la pospandemia con acciones inmediatas y con acciones que se van trabajando desde ahora, pero que se mirarán resultados en el mediano plazo, quedan lo siguiente. Se mantiene el punto de fortalecimiento de políticas de salud pública y educativa. Estos son 2 áreas de política pública en las cuales hay que tener una respuesta ya a la pandemia. Entonces, allí lo que se hizo fue tomar
de los diferentes grupos de trabajo distintas ideas y sugerencias de acciones a ejecutar y que quedaron allí incorporadas, que ustedes las leerán ya con calma, para sacar adelante una serie de acciones sobre las políticas de salud pública y educativa. La parte de la convergencia comercial se precisó pues que era una convergencia regulatoria del intercambio comercial. Esta mañana veíamos justamente en la presentación de varios de los expositores de los procesos de integración, pues cómo es una vergüenza. 70 años después de estar América Latina intentando integrarse, el intercambio intralatinoamericano es absolutamente insignificante para los resultados que se deberían tener a estas alturas. Y otro lado, frente al problema de la recesión que deja la pandemia en prácticamente todas las economías, esta puede ser una acción también totalmente inmediata. Ver de qué manera se facilita entonces una convergencia de una serie de elementos en lo comercial que permitan incrementar las corrientes de comercio intralatinoamericano. Con algunas herramientas sustanciales, una de ellas es totalmente el manejo del mecanismo práctico de las normas de origen, donde entrar, por ejemplo, a trabajar entonces ahora directamente en una serie de proyectos para ver de qué manera se logra generalizar en América Latina la acumulación de normas de origen, es una, por ejemplo, herramienta clave de acción inmediata para poder lograr resultados inmediatos. Pero además de la acumulación de origen, hay unas 3 o 4 acciones más sugeridas. Todo esto se fue tomando de las sugerencias de los distintos grupos de trabajo que respaldan entonces trabajar una convergencia regulatoria en el intercambio comercial. Tercer punto tiene que ver también con otro elemento clave de efectos de la pandemia, que es el problema del desempleo. O sea, es absolutamente prioritario también que los procesos de integración estudien y vean medidas para generar y neutralizar y compensar la situación generalizada de desempleo que deja la pandemia. Pero se le vinculó de manera también muy directa con un problema que decíamos se volvió una realidad también de toda América Latina, que es el problema migratorio. Entonces, queda el tema del tema 3 como acciones de programas de empleo y de regulación migratoria. Entonces, con relación al empleo y a la migración, en los distintos grupos fueron identificadas varias acciones que quedan recogidas ya como propuesta específica en el documento. El cuarto tema también ya transversal, mundial, universal, planetario, pero que precisamente no podemos seguir con acciones aisladas nacionales, sino que hay que hacer la convergencia en América Latina, es el medio ambiente. Todo lo que cruza el medio ambiente hoy no es solucionable desde las posiciones nacionales. Esto solo se soluciona como planeta y el continente América Latina tiene que hacer la confluencia de todos los distintos compromisos que va a hacer, complementarse, ayudarse, etcétera, para ver de qué manera América Latina cumple con el Acuerdo de París, cumple con objetivos del desarrollo sostenible al 2030, se sugirió y se incorporó con toda la problemática de la Amazonia y la validación por consiguiente de lo contemplado en el Tratado de Cooperación Amazónica, es decir, toda la parte ambiental, energías limpias sustitutivas, o sea, toda la parte medioambiental y energética orientada a un desarrollo sustentable, queda también como un eje temático fundamental y en el cual quedaron identificadas distintas acciones específicas. Quinto punto, la realidad del efecto y el impacto de las tecnologías 4C. Se adelantaron, cambiaron el modo de vida, cambiaron el modo de producción, cambiaron el modo de relacionamiento. Todo queda permeado en la pospandemia por los nuevos avances
adelantados en varios de los cambios tecnológicos que traía la revolución 4.0, con consecuencias para América Latina gravísimas en materia de empleo, porque en muchas de esas operaciones repetitivas que van a quedar eliminadas en procesos de robotización, de blockchain, de inteligencia artificial, etcétera, el problema social es muy serio para América Latina. Esto es también un tema prioritario para que los procesos de integración lo asuman, lo desarrollen, y por consiguiente aquí se recogieron, porque fue tratado en más de un grupo de trabajo, se recogió de varios de los grupos de trabajo propuestas puntuales y específicas con relación a programas de ciencia y tecnología que incorporen el desarrollo de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Un tema nuevo que no estaba, pero que en varios grupos se vio como algo indispensable para que la integración que se ha venido tratando de armar en estas décadas funcione, es la parte de conectividad. Entonces, toda la problemática de la conectividad física, la que entre otras se vio interrumpida, porque IRSA, que arrancó muy bien y que había sido asumida la coordinación de sus programas dentro de UNASUR, pues la desaparición de UNASUR crea un gran vacío en la continuidad o no de acciones precisamente orientadas a la conectividad física. El Plan Mesoamérica Centroamericano, con puntos favorables o desfavorables, es otro mecanismo de conectividad importante. Entonces, aquí se incorporó un punto orientado a que en los temas de conectividad física se defina realmente el futuro y continuidad de los proyectos que habría que desarrollar para que esto acompañe el resto de fases de la integración. El séptimo punto era un punto también muy importante, porque partía del análisis de lo institucional, en donde a lo institucional evidentemente se reconocía que no se le puede dar solución inmediata, pero que está conduciendo en buena parte a la parálisis de la integración. Y entonces, por eso el tema institucional tampoco puede aplazarse para un mediano plazo. Es de una construcción lenta, no va a ser de resultados inmediatos, pero sí es de abordamiento inmediato. La institucionalidad tiene que ser empezada a trabajar. Y la idea es irla trabajando con ideas de la academia, discutidas con los responsables de ejecutarlas, que son los órganos de la integración. Creo que en el Congreso hemos logrado crear ya un vínculo con los procesos de integración. El Gridale quedó ya con una imagen de un grupo de académicos que pueden aportar soluciones. Entonces tenemos que ver cómo diseñamos entre todos una serie de acciones muy concretas para aprovechar ese vínculo con los órganos de integración y, por ejemplo, en el tema institucional, empezar a generar ya ideas y soluciones hacia más adelante. Lo que se decidió fue de todas maneras que lo institucional no era único, y por eso este punto fue no simplemente como la creación de un grupo interinstitucional, sino que quedó en plural. Conformación de grupos de trabajo interinstitucionales, de organismos internacionales y académicos del grupo de reflexión que propongan ajustes a la integración latinoamericana. Y se amplió la identificación de todos estos organismos porque hubo ya el interés de incorporar también al Caribe, hubo el interés de tener en cuenta no solamente lo hecho en Europa, sino también lo hecho en Asia por otros procesos de integración como la ASEAN, o sea que inclusive lo de países en desarrollo, como la Unión Africana, que ya está hoy en día con programas concretos de integración, siendo un bloque de 54 naciones. Entonces hubo esa ampliación con la posibilidad que vamos a tener, eso lo tenemos que ir discutiendo ya en los próximos meses, cómo lo vamos organizando, pero la idea es hacer entonces un trabajo de grupos interinstitucionales, uno de ellos para el tema de la integración, perdón, de la institucionalidad de la integración, otro para ir acordando ya estrategias concretas de cómo hacer la convergencia en la diversidad, darle ya cuerpo entonces a esa idea de que no sigamos con las divisiones
ideológicas, que esta mañana lo reconocían varios voceros de los pueblos de integración, reconocían que están paralizados por esta división ideológica. Tenemos que encontrar formas entonces de respetar la diversidad, de que dentro de la diversidad, respetándonos las ideas, podamos encontrar formas de convergencia. Ese es un tema entonces también para trabajar. En unas nociones también de por qué trabajar juntos en lo existencial y de cómo trabajar juntos en lo metodológico, generando entonces unos primeros trabajos donde lo multilateral entra a tener también ahí una serie de temas sugeridos para ir generando esta parte. Esta parte entonces queda abierta a una discusión inmediata. En las próximas semanas estaremos contactándolos para que vayamos entonces definiendo ya formas específicas de funcionamiento y de temáticas de estas comisiones interinstitucionales. Y por último, se pasó del mediano al corto plazo la cultura integracionista, en la cual hay por un reguero, pues una lista de acciones puntuales, sobre todo alrededor de lo educativo, pero también de lo comunicativo, tecnológico, etcétera, que permita trabajar también con la sociedad civil el tema de la cultura integracionista. Si no logramos que la sociedad civil vaya entendiendo y valorando más lo que procuramos que se haga en integración, no vamos a lograr nada. La parte del mediano plazo se le quitó lo de años y simplemente se habla de que lo de mediano plazo son acciones para resultados en la década actual. En la década actual, empezando a trabajar cosas desde ahora, pero con resultados al mediano plazo. Y quedaron 3 campos de acción. Las acciones ya ustedes las leen, los enumero. 1, establecer agendas de desarrollo y cohesión social. Ahí es entonces pasar a aprovechar la coyuntura que va a generar un cambio inclusive de ajustes del modelo económico actual, de tal manera de pasar a un modelo de sostenibilidad que dé entonces fórmulas concretas de desarrollo y de cohesión social. Es una manera de pensar no solo en integración, sino en desarrollo, en la medida que este es un grupo de integración y desarrollo. Y el segundo punto es el tema que aplazó la globalización en los años 90 y nos dejó en el libre comercio, o solamente en algunas acciones políticas, que es la armonización de políticas. América Latina tiene que armonizar políticas, pero no solo económico-comerciales, también políticos sociales, retomarlas. Hay un trabajo de fondo, el grupo 2 es un responsable de ello, pero también permea a otros grupos y hay unas acciones entonces con distintas velocidades, con la flexibilidad necesaria de medidas para armonizar diferentes políticas. Y por último, un tercer punto sobre la necesaria inserción internacional conjunta. Tenemos un sistema internacional fraccionado con distintos bloques, con distintos intereses, donde América Latina, en vez de seguir dispersa en acciones inclusive individuales por país, debe pensar en construir desde la integración unos programas, unas acciones de conectarse, de articularse con el mundo. En ese sentido, se va a abrir esto a trabajarlo frente a Estados Unidos, Unión Europea, China, Indo-Pacífico e Unión Africana. Pensar entonces es en un dimensionamiento de bloques diferente en la escena mundial, trabajando sobre todo medidas de eficacia del multilateralismo, que ha sido tan golpeado y que lo consideramos instrumento fundamental para toda la integración, junto a ajustes en los temas de gobernanza mundial, y ahí se recomiendan entonces una serie de elementos, de los cuales hay uno que sería una acción inmediata sobre la cual ir concretando funciones, que sería el vínculo con RCEP, que pues nos permite por ahora, mientras se ve, por ejemplo, en la OMC y en otras instancias, ajustes necesarios, cómo vamos haciendo esa articulación mundial. Con esto termino y lo que es el plan de acción. Termino con una reflexión muy sencilla antes de darle entonces la palabra ya final a Félix como presidente del Congreso. Yo estoy muy satisfecho, le agradezco muchísimo a todos los participantes. Creo que ha sido una experiencia importante,
muchos académicos lo han dicho, la pandemia nos tiene completamente confinados, aislados. Esto por lo menos ha permitido un reencuentro, así sea virtual, que a mí no me convence para nada, pero por lo menos algo es algo. Es una manera de que lo que se está trabajando, lo que se está investigando, lo que se está pensando, seguir intercambiando ideas, seguir intercambiando experiencias, lo hayamos podido poner en común. Luego, ese objetivo central del Congreso está perfectamente alcanzado. Segundo, todas las ponencias fueron presentadas. No hubo ninguna que se perdiera y todas enriquecen y alimentan el plan de acción y le dan elementos de trabajo al grupo. Tercero, el grupo se consolidó institucionalmente. El grupo, como ustedes ven, ya es reconocido y aceptado por los organismos internacionales y por los órganos de integración. Eso no hay que dejarlo de caer. Tenemos que concretar ya eso de manera muy puntual, definiendo muy bien cómo vamos a tener formas de cooperación con ellos, de relacionamiento con ellos para hacer una serie de acciones conjuntas. Y esto apunta, además, y con esto termino, en el orden que se ha querido tener en los trabajos de este Congreso. Un primer Congreso de académicos para conocernos entre nosotros, haber definido una hoja de ruta y arrancar. Un segundo Congreso para seguir trabajando entre nosotros, pero proyectados a los órganos de integración. Y un tercer Congreso que aspiramos a que sea el Congreso ya de la apertura a los distintos actores de la integración, a una integración más participativa. Esa es la propuesta que yo tengo para un tercer Congreso. Un tercer Congreso orientado a lo participativo, a la participación de la sociedad civil, y serán invitados distintos participantes, actores, empresarios, ONGs, organizaciones sociales, etcétera. Ya entre todos iremos construyendo eso con calma. Y en los 4 grupos de trabajo vamos ahora a concretar el grupo 5 para el tema europeo, en la medida que ya Europa en mayo inicia también todo un examen de su proceso de integración. Esto sería entonces lo que yo tendría para presentar. Les agradezco inmensamente a todos su participación, su colaboración, sus contribuciones. De verdad que le anima a uno estos esfuerzos desarrollados, encontrando la respuesta de parte de ustedes, y cuentan con que ahora vamos a organizarnos por un tercer Congreso. Ojalá presencial, vamos a procurar que sea presencial. Por eso, de acuerdo a cómo evoluciona esta pandemia, o sería o en el segundo semestre del año entrante o primer semestre del 2023. Vamos a ver si las condiciones están dadas para la presencialidad el año entrante. Muchas gracias y le paso la palabra final a una reflexión final a nuestro presidente del Congreso, Félix Peña. Muchas gracias, Edgar. Y debo comenzar estas palabras finales del Congreso, por mi parte, finales de mi participación en este esfuerzo de Gridale desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional del 3 de febrero. Palabras de agradecimiento particularmente a alguien que fue el inspirador, el impulsor de esta actividad, que se llama, creo, Edgar. Sí, Edgar. Y que realmente ha demostrado una capacidad de liderazgo espectacular, exigente el liderazgo, pero liderazgo al fin, con una visión y con un espíritu de trabajo confirmado, consolidado por su propio equipo, Fernanda, entre otros, que de alguna manera han hecho muy agradable el trabajar juntos. Y cuando hablo de trabajar juntos me refiero a no solo a mi experiencia, sino a la experiencia que he compartido con Carlos Peralta, que ha cubierto una parte fundamental de esta reunión muy desafiante, que era la parte de sustituir lo presencial por lo virtual. De manera tal de que en el fondo uno pudiera decir lo que tú decías hace un rato, bueno, será virtual, pero es como si fuera presencial. Hemos estado 2 semanas con varias horas de reunión y todo esto se ha hecho de una manera tal que el diálogo ha sido posible.
Y cuando el diálogo requiere medios de comunicación digitales, es a veces más difícil, es mucho mejor el mano a mano o en una reunión presencial. Pero el diálogo requiere de que efectivamente en el momento que estés hablando, lo que estás diciendo llegue a los que están escuchando, que pueden estar a muchas, no solo kilómetros, millas de distancia, sino horas de distancia por las diferencias horarias, tal como lo hemos visto en algunas de las reuniones que hemos tenido que hacer, coordinando los horarios por la diferencia horaria. Y sin embargo, yo creo que ha salido muy bien. Es decir, que hemos tenido éxito en esto. Por eso me queda esa impresión de que el éxito de este Congreso se debe no solo a las instituciones que han estado detrás del Congreso, Gridale, la Universidad Cooperativa, la Universidad Nacional del 3 de Febrero, a quienes hemos participado como representantes de estas instituciones en el desarrollo del Congreso, sino a los equipos técnicos que han permitido el que esto pueda desarrollarse. Y cada vez que se nos cortaba la comunicación, ahí te ponías en evidencia que estabas en una experiencia casi inédita. Es decir, que te estabas comunicando, pero por medios virtuales prácticamente. No había nadie que estuviera cerca tuyo. Dicho esto, con respecto a la experiencia en general, agradezco, creo que ha sido muy satisfactorio. Creo que de alguna manera esta experiencia, ya yendo al Congreso como tal, a lo que ha sido en esta ocasión mi responsabilidad, que es asegurar una cierta presidencia compartida, pero presidencia al fin del Congreso, es que hemos logrado articular tres elementos centrales, creo, en el abordaje de los temas que hemos estado abordando nosotros. El primer elemento central es el de construir un diálogo multidisciplinario. Hemos hablado de temas que son económicos, políticos, jurídicos, tecnológicos, y lo hemos abordado desde perspectivas disciplinarias distintas, pero entendiéndonos. Es decir, de alguna manera en el abordaje todos hemos tenido en cuenta que los otros que participan de este diálogo no necesariamente tienen el mismo abordaje disciplinario que el que puede tener uno siendo economista, político o jurista, para tomar solamente tres dimensiones importantes. Entonces, diálogo multidisciplinario. El segundo elemento fundamental ha sido reafirmar algo que yo creo que está en la raíz misma de Gridale, la razón de ser de Gridale. Basta ver los libros que se han presentado hoy y que se han anunciado que ha desarrollado Gridale en función de este Congreso y del Congreso anterior, que es el combinar la reflexión con la acción. Es decir, lo que hace interesante el diálogo que se está tratando de construir, primer Congreso, ahora segundo Congreso, y va a ser más complejo aún en el tercer Congreso, entre quienes están en el campo académico, quienes están en el campo operativo de la integración, operativo de los gobiernos, operativo de las empresas. Es decir, ese diálogo no es fácil de realizar. Y creo que la experiencia que hemos tenido en estas 2 semanas nos ayuda a visualizar que finalmente sí es posible un diálogo de este tipo. Y en tercer lugar, yo tengo la impresión, tercer dimensión, tercer aspecto de la temática del Congreso que me ha llamado la atención positivamente, es que hemos abordado no solamente con un enfoque multidisciplinario, sino una realidad de construcción permanente, que esta vez ha sido todavía más acentuado. Realidad de construcción permanente significa estar construyendo algo cuando están cambiando continuamente las condiciones bajo las cuales se desarrolla la construcción. Es como estar construyendo un nuevo edificio en medio de un terremoto. No es fácil, pero alguna gente lo ha hecho alguna vez y sobre todo tenés que hacerlo, porque no podés dejar de construir aunque estés instalado como ciudad, como pueblo, en un contexto de desplazamientos violentos de la geografía, de la parte física, de los
terremotos, temblores, etc. Constantemente tenés que estar adaptando lo que vas pensando y lo que vas señalando como importante a los cambios que se están produciendo. Y creo que el hecho de que hemos desarrollado este congreso este año ha sido positivo, porque hubiera sido imposible que no tuviéramos en cuenta que estamos viviendo una realidad tan dinámica como puede ser la realidad de una geografía de terremotos y de movimientos constantes de tierra. Entonces, lo otro que yo querría decir, ya referido a la experiencia misma, ya no tanto la temática, sino de lo que ha sido la experiencia de estas 2 semanas de trabajo, de distintas perspectivas. Yo tengo la impresión de que en estas 2 semanas hemos estado constantemente interactuando, vinculando la visión global, la visión regional y la visión nacional. Y no es fácil conciliar las 3 visiones cuando en los 3 planos estás en movimiento constante. Es decir, cuando crees que has acordado algo en función de, por ejemplo, la Unión Europea, te enteras sí que la Unión Europea ya no es la misma Unión Europea de antes, porque se ha ido alguien o porque hay un poco de turbulencia casi característica de la integración latinoamericana. Es decir, estamos en un momento tremendamente interesante en que de alguna manera la integración europea empieza a parecerse a la integración latinoamericana, porque tienen que estar constantemente adaptándose a realidades de cambios por momentos profundísimos, que no solo son los que se han producido, sino los que podés estar anticipando si es que determinadas tendencias se confirman, por ejemplo, en los procesos electorales. En segundo lugar, yo creo que el otro elemento interesante de esta experiencia, para mí muy interesante, ha sido el acento que se le pone por parte de Gridale en su actividad y en el Congreso en particular, en el vínculo entre las versiones escritas y las versiones orales. Las versiones escritas se ilustran por los 3 libros que se presentaron esta mañana. Son 3 libros que son parte de otros libros que está publicando Gridale en materia de integración. Pero las versiones orales están las horas de YouTube que hemos tenido estas 6 días de 2 semanas para llegar a mucha más gente de la que estábamos comunicadas a través de la comunicación más directa del propio Congreso. Entonces yo tengo la impresión que este es otro elemento central. Para mí ha sido un aprendizaje fuerte. Y finalmente, y termino, yo tengo la impresión de que lo otro que me ha puesto en evidencia esta experiencia, y que agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de tener esta experiencia, es la importancia del manejo profesional de una reunión. Y no me refiero, por cierto, a lo que puede ser el rol de un presidente de reunión. El manejo profesional se nota en todos los planos de toda la gente que interviene, desde la grabación, de la comunicación, de todo lo que es necesario hacer para que haya efectivamente una capacidad de concentración en los temas y en el objetivo mismo de la reunión. Hemos tenido un manejo muy profesional de la reunión en todos los planos. Creo que nuestra universidad ha contribuido y le agradezco personalmente a Carlos Peralta el esfuerzo que ha hecho él y sus colaboradores. Pero también ha sido obvio la colaboración de Gridale y de las otras instituciones y universidades que han estado presentes en esta reunión, y los equipos técnicos de todas nuestras instituciones que han facilitado el que la comunicación se haya podido desarrollar de una manera factible. Lo ves mucho más fácil esto cuando estás en comunicación virtual. Porque no es solamente que se te corte el sonido, no solamente que desaparece la imagen.
sino que pone en evidencia la cantidad de gente que está detrás del esfuerzo de comunicarnos, cuando entre nosotros hay distancias y hay factores que puedan hacer que no nos entendamos, y no solamente un problema, porque aquí no hemos tenido ese problema de traducción de idioma. Tengo la impresión entonces que estas son mis conclusiones personales sobre esta experiencia que hemos tenido y que yo he tenido como persona. Y cierro reiterando mi agradecimiento a Gridale, mi agradecimiento a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, mi agradecimiento a Edgar, a Fernanda, mi agradecimiento a Carlos y a todos los coordinadores de los 4 grupos, algunos de ellos muy activos, una fuerte presencia femenina. Si algo me quedó claro de este congreso, que por lo menos con respecto a Gridale, nadie puede decir que tenemos que tener y poner el acento en el equilibrio entre hombre y mujer. Al contrario, por momentos predominaban las mujeres, lo cual me parece muy buena idea y muy buen reflejo de la inteligencia de quienes manejan Gridale. Cierro agradeciendo nuevamente y les deseo a todos, rarísimo, no les puedo desear un buen retorno a sus países respectivos. Yo creo que la primera vez que participo de una reunión, al finalizar la reunión, no nos estamos agradeciendo aquello que vislumbramos como que hay que agradecer porque me tengo que tomar un avión que me va a llevar tal. No, nada de eso. Estoy en mi propio lugar, en mi propia casa y bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos. No. Muchas gracias para todos y un agradecimiento muy especial a los equipos técnicos, Carlos Peralta, toda su gente, en donde se lograron un funcionamiento perfecto en esta primera experiencia de la virtualidad en el Gridale. Buena tarde entonces y muchas gracias. Dios y gracias, Edgar. Hasta luego, Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esperemos a